A medida que profundizamos en la mitología y las narrativas religiosas, una ominosa criatura que aparece en diversas culturas y creencias es el Leviatán. Estás a punto de descubrir qué es el concepto de Leviatán según la Biblia, y posteriormente lo compararemos con otras leyendas o criaturas conocidas como Leviatán. El Leviatán se menciona varias veces en el Antiguo Testamento de la Biblia y, a menudo, se alude a él como una criatura marina extremadamente monstruosa de inmensas proporciones. Como una metáfora colosal del caos y el mal, el Leviatán es representado como una criatura que trae consigo un terror atávico y ancestral al abismo y a lo desconocido. La atribución de un poder inmenso y proporciones increíbles distingue al Leviatán de las criaturas marinas típicas, despertando la imaginación y la curiosidad de muchos. Algunas interpretaciones incluso aluden a que habita en reinos oceánicos indómitos y rebeldes, simbolizando los peligros inherentes a lo desconocido. Según ciertas descripciones bíblicas, el Leviatán tenía un cuerpo serpentino cubierto de escamas, lo que lo hacía casi impermeable a cualquier ataque. Su aterradora mirada irradiaba poder y su aliento podía prender fuego a todo lo que encontraba, incluso estando en el mar. La Biblia hebrea sugiere además que solo Dios puede someter al Leviatán, lo que significa que el poder divino supera cualquier poder mundano concebible. Tal interpretación encarna la soberanía de Dios tanto sobre el cielo como sobre la tierra, empleando al Leviatán como instrumento de omnipotencia divina. La historia del Leviatán revela una intrigante dicotomía entre creación y destrucción. Lleva connotaciones catastróficas, marcando simultáneamente el umbral entre la vida y la muerte. Su representación como guardián del abismo marino ejemplifica la lucha entre el orden y el caos. Lo que conocemos, y lo desconocido. Comparativamente, muchas otras leyendas se hacen eco del concepto de un Leviatán, cada una entretejida en una cultura y civilización distinta. Desde los mitos mesopotámicos hasta el folclore europeo medieval, los corolarios hasta el monstruo marino bíblico, ofrecen un interesante espectro de interpretaciones a este concepto o criatura mítica. En la mitología mesopotámica, Tiamat emerge como una contraparte del Leviatán bíblico. Ella encarna el mar de agua salada primordial y simboliza el caos y la creación. En comparación con el Leviatán bíblico, Tiamat representa una deidad femenina con implicaciones similares del caos primordial. La serpiente marina Jormungandr en la mitología nórdica refleja las características del Leviatán bíblico. Esta monstruosa serpiente se extiende por todo el mundo, habitando en las profundidades del océano y azotando violentamente, induciendo terremotos aterradores con cada movimiento. Su desafío a Thor se alinea con el papel del Leviatán como símbolo de caos y desorden indomables. Incluso ha llegado a aparecer en recientes videojuegos, como la saga de God of War. Seto, de la mitología griega, a menudo se asocia con los monstruos marinos, reflejando aspectos del Leviatán bíblico. Representada con tenáculos parecidos a serpientes y un cuerpo enorme, era una deidad de los peligros inherentes al océano, un papel similar al del Leviatán en las narrativas bíblicas. El tanino en las antiguas creencias fenicias comparte algunos paralelismos con el Leviatán bíblico. Como serpiente marina de dimensiones extraordinarias, simboliza el caos del mar y se creía que era una entidad de poder sobrenatural, armonizando con el terror y las implicaciones impresionantes atribuidas al Leviatán. La imagen de una monstruosa criatura marina, descentralizada de sus orígenes bíblicos, también ha permeado diversas culturas a lo largo del tiempo. La idea de un ser abrumador e indómito, intrincadamente atado al vasto y misterioso océano, ha seguido siendo una metáfora humana profunda y mundial que nos acompaña hasta nuestros días. Para resumir, el Leviatán bíblico representa el miedo, el poder, el caos y la divinidad, encapsulando coexistencias paradójicas de peligro y poder protector. Criaturas comparables en varios mitos culturales personifican temas similares, lo que hace que la noción de Leviatán trascienda los límites de cualquier origen religioso o cultural en particular. Es un concepto que acompaña a la naturaleza humana más primordial y básica. Las narrativas de estos diversos leviatanes de diferentes culturas pintan un retrato vibrante e interconectado de las creencias, miedos y filosofías humanas. Estas criaturas míticas, aunque aterradoras en la superficie, nos brindan una visión convincente de las dimensiones desconcertantes y fascinantes de la imaginación y la espiritualidad humanas. De modo que, en realidad, nos hablan de nosotros mismos. Los ecos de estas antiguas creencias todavía se pueden sentir en la cultura popular, donde las obras literarias, las representaciones artísticas e incluso las películas taquilleras modernas continúan retratando monstruosas criaturas marinas, muy parecidas al Leviatán. La mezcla de miedo y fascinación que llevan estos seres los ha mantenido vivos, haciéndolos pasar de figuras religiosas a símbolos atemporales. Como lo demuestra nuestra exploración aquí, el Leviatán es más que un simple monstruo marino, es un símbolo que resuena a lo largo de los siglos, un testimonio rotundo de nuestra búsqueda continua de comprender el universo, nuestro lugar en él y el intrincado tejido del caos, y la armonía en el lienzo de la existencia. El Leviatán, desde contextos bíblicos hasta populares, sigue siendo una metáfora influyente. Refleja nuestra herencia humana compartida, cómo pensamos sobre la vida, el orden y el caos, y cómo concebimos lo desconocido, uniendo diferentes culturas a través de una narrativa compartida de bien versus mal y caos versus orden.
De ser un instrumento de poder divino a un símbolo universal de caos y fuerza indómita, el viaje del Leviatán desde la mitología antigua al lenguaje contemporáneo pinta una imagen vívida de cómo han evolucionado las interpretaciones humanas. Que la figura del Leviatán aparezca en los primeros textos y representaciones culturas de varias civilizaciones a lo largo del mundo, nos demuestra lo estrechamente relacionado que está a nuestra naturaleza y a nuestro origen común. Podemos ser de distintas razas, color de piel, zona geográfica, etc., pero en el fondo, somos todos caras distintas de un mismo ser. O dicho de otro modo, al cerrar nuestra contemplación del Leviatán, salimos con una comprensión más profunda de una criatura que ha unido numerosas narrativas, creencias y culturas, un testimonio de cómo nuestras diferentes épocas de la historia reflejan deseos, miedos y aspiraciones similares en distintas formas mitológicas. El entendimiento del concepto del Leviatán es tan solo un paso más en el camino de comprender nuestra propia existencia. Por este motivo, es necesario que todos nosotros, en alguna ocasión de nuestras vidas, dediquemos un tiempo a reflexionar sobre el Leviatán y sobre lo que significa. Debemos mirar al abismo que este ser, o concepto, representa. Podemos usar el concepto de este ser para nuestra búsqueda interminable de significado, y reflexionar sobre temas inmortales como el equilibrio entre el bien y el mal, caos y orden, y nuestras búsquedas atemporales que exploran los límites de lo que comprendemos. Al ojo que lo busca, el Leviatán permanece oculto pero dentro de las profundidades de nuestra maravilla humana compartida, el miedo, la reverencia y lo surrealista. A través de su innegable presencia en diversos textos antiguos y religiosos, sigue siendo una figura que fascina y asusta, unificada en su manifestación simbólica a través de múltiples creencias y culturas humanas. El Leviatán, como el océano profundo en el que habita, continúa agitando las profundidades de nuestro entendimiento. Desde la Biblia hasta los rincones de la cultura popular, sigue siendo un tema fascinante de investigación, que inspira pensamientos e interpretaciones en constante evolución, sumergiéndonos en capas de espiritualidad, simbolismo y profunda conexión humana. ¿Te atreves a dar tu interpretación sobre lo que esta criatura significa? Si lo haces, es posible que llegues a comprender un poco mejor los miedos que nos atenazan a todos por igual, de modo que estarás poniendo tu ladrillo en el gran muro de la comprensión de lo que nos hace ser humanos. Necesitamos sumergirnos en esos misterios y colaborar en su entendimiento, porque eso también nos hace ser lo que somos. Comprender las profundidades del Leviatán arroja luz no solo sobre las mitologías antiguas sino también sobre la imaginación humana universal como parte de toda historia humana compartida. Mito y realidad, imaginación y hechos, convergen en el campo de batalla que son nuestras mentes. Pero solo lo harán si somos lo bastante valientes como para atrevernos a reflexionar sobre ello. Aunque tenga su lado aterrador, debemos agradecer al ominoso concepto del Leviatán, que enriquezca nuestra comprensión del propósito humano, el equilibrio de la danza cósmica y, al final, la extensión ilimitada y la profundidad de la imaginación humana. Incluso hoy en día, con las representaciones modernas de la criatura, lo que en realidad estamos haciendo es crear nueva mitología. Y en ese camino, tú eres parte importante, ya que puedes crear tu propia interpretación. Peor para hacer eso, primero debes saber todas las interpretaciones anteriores. Y eso es justo lo que hemos querido hacer en este vídeo, ya sea que mires al abismo para encontrar el Leviatán o dentro de los registros de la antigua tradición, o las profundidades de la imaginación popular, seguramente encontrarás rastros de la monstruosa criatura marina. Esta fascinación subraya cómo nuestras visiones de miedos, caos, poder divino y lo desconocido se unen para formar la personalidad intrigante del Leviatán. Desde textos sagrados hasta interludios mitológicos, olas del mar aterradoras, abismo humeante y las noches besadas por estrellas, el cuento del Leviatán nos susurra, desentrañando secretos, alimentando nuestra imaginación, invocando reverencia y respeto. Es un remo eterno en nuestro mar subconsciente, siempre inspirador, siempre desafiante y, en última instancia, reconfortante. Así, la profundidad cada vez mayor de las olas del océano, los humos de mitos antiguos, los susurros de hojas de bosque, y las mareas cósmicas menguantes convergen en conjunto en la esquiva idea del Leviatán. Y, sin embargo, al igual que la esencia intangible de la experiencia humana, sigue siendo una figura de fascinación interminable y de interpretación múltiple, un emblema inmortal del espíritu compartido de la humanidad.